Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes y llevar la palabra de Dios, ¿no? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por conectarse. A las personas que aún no han votado, ¿no? Por tomar las medidas de bioseguridad, cuidarse mucho. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí? Ya tomen las medidas de bioseguridad correspondientes. También anunciarles que los servicios dominicales los vamos a estar haciendo de manera virtual, ¿sí? Por lo menos este mes de abril, hasta que se tome otro tipo de resolución en las autoridades. Sin más, hermanos, quiero hablarles de este capítulo 6 de Corintios, ¿sí? Anteriormente ya hemos topado algunos temas. Pablo ya menciona algunos temas o problemas que ha estado pasando la iglesia de Corinto, ¿no? Problemas como divisiones y partidismos entre los creyentes, escándalo de pecado, de fornicación de uno de sus miembros y la tolerancia de los demás miembros de la iglesia a este terrible pecado, ¿sí? Ahora, en el capítulo 6, topa algunos temas, topa algunos puntos, y uno de ellos es los problemas que tenían entre los creyentes. Litigios entre los creyentes, está este título en la Biblia. Dice, y para ir entendiendo, un litigio es un pleito que se da entre ambas partes, delante de un tribunal jurídico con el fin de establecer demandas y llegar a un acuerdo y hacer justicia, ¿sí? Ahora bien, Pablo no está diciendo que los juicios terrenales o los juicios con esta justicia, sí, que tenemos hoy, no son malos o no están bien. Al contrario, Pablo dice que Dios ha establecido autoridades en los gobiernos con el fin de que se haga justicia. Pero Pablo no se refiere a este tipo de justicia. Pablo aquí quiere decir, o lo que le quiere decir a los corintios, ¿sí?, es que él no aprueba o que los creyentes acudan a un tribunal del Estado, ¿sí?, para resolver sus problemas. Más bien que los resuelvan dentro de la iglesia. Y es así como empieza este capítulo 6 con el versículo 1, que dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En los tiempos de Pablo, en la antigua Grecia, tenían por costumbre acudir a los tribunales seculares por cualquier tipo de disgusto, por cualquier pleito, ¿sí? Y esto causaba un tipo de entretenimiento ante el público, y esto causaba también un tipo de espectáculo. Y es por eso que Pablo les dice que él no estaba de acuerdo que los corintios usaran este tipo de método para resolver sus problemas, sus pleitos internos. Pablo les recomienda que así como los judíos tenían por costumbre solucionar sus problemas entre ellos, que asimismo ellos los hagan, que asimismo juzguen sus problemas, los cristianos corintios, que juzguen y resolvieran sus problemas sin la necesidad de acudir a tribunales externos. Obviamente que se trataba de asuntos pequeños que no van en contra y no violaban la ley, ¿sí?, la ley terrenal, o que eran considerados delitos. Posiblemente se trataba de cuestiones de pleitos, de alguna diferencia que tenían los hermanos, ¿sí? Pero estas diferencias ellos los llevaban a estos tribunales, ¿sí?, y provocaban un tipo de desacuerdo entre los creyentes, ¿sí? Pablo les recuerda que si ellos serán los que juzgarán al mundo y a los mismos ángeles, ¿por qué no juzgarán estos casos pequeños? ¿Sí? Aquí Pablo les dice, hermanos, ¿sí?, ustedes van a juzgar al mundo, ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Por qué no pueden resolver sus problemas? ¿Por qué no pueden resolver esos problemas pequeños que tienen entre ustedes? En el versículo 2 al 5 dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor íntima en la iglesia? Aquí Pablo les recuerda. Pablo les dice que
nosotros somos capaces de juzgar al mundo. Vamos a estar juzgando al mundo juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a juzgar a los ángeles. ¿Sí? Y podemos decir, ¿cómo vamos a juzgar a los ángeles si los ángeles son mayores a nosotros? Cristo, cuando murió en la cruz y al ser lavados, al ser justificados, al ser santificados, Jesús nos puso a un lugar más alto, incluso que los ángeles, para poder juzgar. ¿Sí? Entonces esto les dice Pablo a los corintios, que entiendan esta situación, que entiendan que ellos van a juzgar al mundo, que ellos van a juzgar a los ángeles y que por ende, a esta gran capacidad que ellos tienen, no van a poder juzgar o no van a poder resolver los problemas pequeños o los disgustos o las diferencias que tienen entre ellos. Por tanto, si la iglesia ha de juzgar al mundo y a los ángeles, ¿por qué no de juzgar los casos que se presenten en la iglesia? ¿Sí? Anteriormente, desde la fundación de Israel, se establecieron jueces para que se juzguen los problemas. De la misma manera, de la misma forma, existen en la iglesia personas capacitadas, personas llenas del Espíritu de Dios, personas que Dios ha puesto, ¿sí? Para poder ayudar, para poder corregir las cosas que hay en la iglesia, para poder juzgar con sabiduría, ¿sí? Todas las cosas que están mal, todas las cosas que están, los problemas que hay en la iglesia, los podemos resolver dentro de la iglesia. ¿Ya? Por tanto, es de esperarse que todos los problemas entre los creyentes, que todos los problemas que se tienen dentro de la iglesia, ¿sí? No pasen a mayores y que se resuelvan y no se resuelvan en tribunales del mundo. Obviamente estamos hablando de problemas pequeños, aquí se hace un hincapié de que son problemas pequeños, que se pueden juzgar, que se pueden resolver dentro de la iglesia. Ahora sí son problemas grandes que implican que ya sea juzgado por leyes, ¿sí? Obviamente se tendría que hacerlo. Y Pablo aquí les recuerda y les dice a los corintios que están dando un mal testimonio. ¿Ya? ¿Por qué les dice que están dando un mal testimonio? Pablo expresa aquí su indignación, su malestar ante el mal testimonio que los corintios estaban dando delante de los incrédulos. ¿Sí? Ellos estaban siendo piedra de tropiezo para que otras personas, ¿sí? puedan convertirse y puedan llegar a los pies de Cristo. En el versículo 5 al 8, la palabra de Dios nos dice, para avergonzarlos, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Estos corintios creyentes se presentaban adelante de los tribunales seculares, ¿sí? Y llevaban sus pleitos, y estos servían como espectáculo. Y este tipo de juicios terminaban experimentando sentimientos malos, sentimientos de enojo, sentimientos de deseo de venganza, de revancha, y esto era un mal testimonio que no hacía que se resalte las virtudes cristianas, y por ende alguien podía criticar el Evangelio de Cristo por culpa de esta mala actitud, de esta actitud incorrecta. Ante tal espectáculo de mal testimonio, Pablo les dice que es mejor sufrir el agravio, es mejor el ser defraudado a que el Evangelio sea ridiculizado por los incrédulos. Lo mejor es resolver las cosas entre nosotros, entre los hermanos, y mantener la armonía entre los hermanos de la fe, llevando una vida que testifique, llevando una vida que glorifique el poder de Dios, el poder transformador del Evangelio, ¿sí? Con el fin que glorifique a Dios y que esto sea de influencia para que muchas personas puedan convertirse y puedan llegar a los pies del Señor. Es mejor sufrir el agravio. Pablo está diciendo aquí, es mejor ser amonestados por los hermanos de la iglesia, es mejor que te llamen la atención y que te corrijan, ¿sí?
O es mejor que estos problemas sean tratados por la sabiduría de Dios antes que estos problemas sean ridiculizados, ¿ya? O sufras una vergüenza delante de un juicio secular. Lamentablemente los corintios actuaban mal, ya que por un lado estaban sus pleitos, ya que ellos tenían y que servían de mal testimonio delante de los incrédulos, y por otro lado la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo se rompía debido a la rivalidad que se creaba entre ambos hermanos de la fe. Y por ello Pablo les dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Gracias a este testimonio, gracias a este mal testimonio, de pleitos que se llevaban, de enojos, que se creaban sentimientos de revancha, sentimientos de malestar entre los hermanos, ¿sí? Debido a este mal testimonio, ¿sí? Las personas no creían en la transformación de estos cristianos corintios, y por eso su testimonio no glorificaba a Dios. En el versículo 9 al 11, Pablo habla sobre los pecados que destruyen la humanidad. Y en esta oportunidad Pablo a los corintios les quiere dejar bien claro que quede en la mente de ellos, que quede en la mente de la iglesia de Corintio, que el pecado es algo terrible. Tomemos en cuenta que Corintio era una ciudad puerto, una ciudad grande, dice, el cual abrigaba a muchas personas de todas las partes de Grecia, incluso de todas las partes del mundo antiguo, ¿sí? Y así mismo, como era algo grande, esta ciudad se caracterizaba también por la vida de pecado que se llevaba. ¿Sí? Pecados como la idolatría, pecados como la fornicación, los robos, el homosexualismo, el adulterio y otros más eran practicados en Corintio de una forma tan normal, ¿sí? Que estas prácticas nadie las condenaba. Era tan normal estar en fornicación, era tan normal robar, era tan normal que se echen hombres con hombres, era tan normal, no era algo que se podía corregir, ¿ya? Y en medio de toda esta maldad, en medio de todo este pecado, se encontraba la iglesia de Corintio. Y es por eso que Pablo era muy contundente, Pablo era muy firme en decirles a los hermanos que no tenían que mezclarse con este tipo de pecados, ¿ya? Que no tenían que equivocarse, porque les hacía caer en cuenta, ¿sí? En el versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les deja claro esto. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la iglesia del Señor está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Y por ello Pablo amonestaba a los cristianos corintios con el fin de que mantengan esta unidad entre ellos, que no toleren el pecado, ¿sí? Que no peleen entre sus miembros, que deben cuidar el buen testimonio, ¿sí? Para no ser piedra de tropiezo. Y que más bien esos frutos que ellos den, esos frutos del Espíritu, ¿sí? Con un buen testimonio puedan transformar a las personas, puedan transformar vidas y traerlas y conocer el poder transformador de Dios. Pablo aquí nombra una serie de pecados que había aquí en Corintio. En el versículo del 9 al 10 dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo quiere dejar bien claro que todo aquel que practique esta injusticia no heredará el reino de Dios. Para los corintios, aún siendo cristianos, ¿sí? Aún conociendo de Dios, para ellos estas prácticas, estos pecados, no eran tan grandes como Pablo los hacía ver. Entonces, por esta razón Pablo les dice: no erréis, ¿sí?
Y nuevamente les vuelve a repetir, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Les deja muy claro que todos estos pecados lo apartan al hombre de Dios, lo apartan al hombre de vivir juntamente esa vida eterna con Cristo Jesús. Yo y hermano, hoy en día podemos ver estos mismos pecados en nuestra sociedad. Todas estas maldades que el hombre no las considera como pecado, ¿sí?, sino que se justifica a sí mismo afirmando que esto no es tan malo como algunas personas lo ven o como todo el mundo lo ve. A la borrachera le dicen que es una enfermedad, a la avaricia le dicen que son deseos de prosperidad, al adulterio lo toman como una mala decisión, al homosexualismo como una preferencia sexual diferente, ¿sí?, a la fornicación como una promiscuidad, y así a muchos pecados. Y no nos damos cuenta o no se dan cuenta, ¿sí?, que estos pecados o estas prácticas conllevan a la muerte y a una condenación eterna en el infierno. Más bien estamos llamados a ser una iglesia que no viva según estas costumbres. Pablo aquí en 1 Corintios 6:11 les dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo aquí les recuerda: ustedes fueron todo eso. Ustedes fueron idólatras, ustedes fueron fornicarios, ustedes fueron ladrones, fueron avaros, fueron todos esos tipos de pecados, ¿sí? Fueron todo eso. Pero hoy son lavados, hoy son santificados, hoy son justificados en el nombre de nuestro Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Después de advertirles todo esto, ¿sí?, a los corintios, Pablo les recuerda que ellos antes vivían así de esa forma y ahora son llamados a vivir en santidad y son justificados por la fe en Jesús. ¿Sí? Somos llamados, hermanos, a vivir en esa santificación, en esa justificación, ¿sí?, a ser justificados por la fe de Jesús. Y por eso mismo, por esas razones, porque somos justificados, porque somos santificados, Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Es por eso que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Este es el otro punto que topa Pablo aquí, les advierte o les comenta a los hermanos de Corinto, que ellos tienen que glorificar a Dios con sus cuerpos, porque ya había un antecedente de fornicación preocupante en Corinto, en la iglesia. En el capítulo 5 habíamos hablado de que un hombre se acostaba con la mujer de su padre y toda la congregación o todos los hermanos no lo tomaban en serio o no era algo terrible, ¿ya? Y es por eso que Pablo hace énfasis en este pecado, sobre todo en el pecado de la fornicación. Y nos dice que tenemos que hacer buen uso de nuestra libertad en Cristo. ¿Sí? En 1 Corintios 6:12, la palabra de Dios nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En los tiempos de Corintios había un dicho posiblemente filosófico, un pensamiento filosófico que practicaban los corintios, y decía que todas las cosas me son lícitas. Ese era un pensamiento del hedonismo, un pensamiento filosófico, ¿sí?, que afirmaba que el cuerpo era malo y el alma era buena, y que todo lo que hacía el cuerpo no importaba, porque de todos modos el cuerpo era malo y el alma permanecía siendo buena. Era un pensamiento totalmente erróneo, totalmente equivocado. Y es por eso que los cristianos, basándose en eso, practicaban muchas cosas que no eran lícitas, como la fornicación,
y la promiscuidad, ¿sí? de este pecado. Y ellos complacían estas necesidades acostándose con prostitutas, acostándose con rameras, ¿sí? Y es por eso que Pablo contradice este dicho con dos respuestas. En primer lugar dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Es decir, que hemos sido llamados a vivir en libertad, pero no hemos sido llamados a vivir en libertinaje. Libres del pecado por la gracia de Dios y no para seguir bajo la esclavitud del pecado. ¿Sí? Pablo deja bien claro, todas las cosas me son lícitas, ¿sí? Mas no todas me convienen. A todas las cosas puedo acceder, de todas las cosas puedo palpar cualquier cosa, puedo hacer esta situación, puedo topar esto, ¿sí? Pero Pablo más bien dice, todo te conviene, todo te es permitido, mas no todo te conviene. ¿Sí? Tenemos esa libertad de vivir, de escoger, ¿sí? Lo bueno y no de vivir en ese libertinaje. Libres del pecado por la gracia de Dios y no esclavos del pecado. En Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos sido transformados en Dios, los que hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, ¿cómo podemos permanecer en el pecado? También dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Como decía, todas las cosas me son permitidas, no todas me convienen. ¿Sí? Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque algunas cosas en exceso nos pueden dañar. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A esto se refiere cuando Pablo dice, todo me es permitido, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este sentido, debemos comprender que hemos sido llamados a vivir en santidad, hemos sido llamados a vivir una vida de libertad y no de esclavitud en el pecado, libres para servir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, libres de escoger lo que nos conviene y libres de servir a Dios y que nuestros cuerpos, nuestra vida, beneficie al crecimiento del cuerpo de Cristo. Pablo dice, el cuerpo es para Cristo y no para la fornicación. En el versículo del 12 al 8 de este capítulo de 1 de Corintios 6, nos habla y nos dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Ambos son perecederos, pero el cuerpo no. No por entregarlo a una ramera, dice, constituye un verdadero pecado, un verdadero sacrilegio, ¿sí? Ya que así como los alimentos son para el estómago, y viceversa, así el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Aquí nos hace caer en cuenta o nos da una enseñanza de decir, el cuerpo o las viandas o la comida es para el estómago es para la comida, ambos los destruirá Dios, ambos se acabarán, ¿ya? Pero nuestro espíritu continúa. Nuestro cuerpo, nuestra alma es con Dios y Dios es con nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios a tal punto que un día el Señor lo resucitará con su poder de en medio del polvo. Por lo tanto, no debe ser deshonrado y entregado
a cualquier cosa, entregado a la fornicación, entregado a una ramera. Cuando habla de ramera, habla de este pecado de fornicación. No debe ser entregado, ya que es un miembro de Cristo. En el siguiente versículo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Pablo es muy claro en esto. Les deja muy claro. Les hace entender que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Sí? Pues los miembros de Cristo se acostarán con una ramera o se mezclarán con este pecado de fornicación. De ninguna manera. Y Pablo aquí alude y hace un ejemplo, ¿sí? En el matrimonio. ¿Sí? Pablo da un ejemplo donde el matrimonio representa una unión, una sola carne entre dos personas. De tal forma que cuando venimos a Cristo, venimos a ser uno con Él. Y de igual forma cuando alguien se une a una ramera, se une a una prostituta en este pecado de fornicación, ¿sí? Se hace una con ella. Y es participante, dice, de su inmundicia. Por lo que el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Corintio, huyan de este terrible pecado que contamina el cuerpo que Jesús ha salvado y ha justificado. Mira este ejemplo que Pablo pone, que a través de esta enseñanza nos muestra, nos revela, ¿sí? Que nuestro cuerpo es algo muy importante, ¿sí? Que tenemos que glorificar a Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, y que tenemos que cuidarlo, y que tenemos que alimentarlo de una buena manera espiritualmente hablando, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que servirle a Él con todo nuestro ser, que es muy importante. Y es por eso que pone este ejemplo, y es un ejemplo muy bueno de compararlo con el matrimonio, porque cuando nosotros nos casamos, ¿sí? Nos volvemos uno con nuestra esposa, ¿sí? Nos volvemos un solo ser, y asimismo nuestro cuerpo viene a ser uno solo con Cristo, y es por eso que nuestro cuerpo no se tiene que mezclar con este tipo de pecados. Y Pablo les dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice? Los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es algo bien contundente, hermanos, esta palabra. Y nos deja bien claro que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios, es para servir a Dios. Y que tenemos que tener un buen cuidado de Él. ¿Sí? Nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. En el siguiente versículo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo aquí nos dice que tenemos que huir del pecado. Porque cualquier otro pecado que es cometido fuera del cuerpo no daña no contamina nuestro cuerpo, pero este pecado en sí, ¿sí? Lo destruye al cuerpo. Pablo quiere dar claridad aquí y dice que nuestro cuerpo ha sido santificado y que por ende es templo y ha sido hecho morada, ¿sí? Para que more el Espíritu de Dios. Si nuestro cuerpo es templo de Dios, eso significa que al entregarlo a una ramera constituye un terrible pecado. ¿Sí? Que entregarlo a esta fornicación, ¿sí? Destruye nuestro cuerpo y es un motivo de condenación. En el siguiente versículo, dice, porque habéis sido comprados por precio,
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo ha sido comprado a precio de sangre, ¿sí? Y por ende nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu, le pertenecen a Dios. Y debemos ponerlo al servicio de Él para honrar al que dio su vida, para honrarlo a Jesús por nosotros. ¿Sí? Nuestro cuerpo, dice, alma y espíritu le pertenecen a Dios y debemos ponerlo al servicio para la honra al que dio su vida en una cruz del Calvario, ¿sí? Así convirtiéndonos en siervos de justicia y no en esclavos del pecado. Y para ir terminando, hermanos, en Romanos 6, 20, 22, dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es un mensaje contundente, hermanos, que Dios nos muestra a través de este capítulo 6 de Primera de Corintios. Nos enseña que tenemos que resolver nuestros problemas en la iglesia, resolver nuestras situaciones en la iglesia, que seamos maduros, ¿sí? En poder confiar en las cosas, en las personas que Dios ha puesto para instruirnos, que Dios ha puesto para enseñarnos, que Dios ha puesto incluso para corregirnos. Por eso tenemos que tener una madurez. No salir o porque te corrigen aquí o te llaman la atención, te resientas y te vayas. No. Tal vez estas actitudes tenían los corintios, por eso asistían a estos juicios o llevaban sus problemas a juicios seculares y más bien terminaban siendo avergonzados. Asimismo nosotros podemos terminar siendo avergonzados. Muchos decimos, no le tengo por qué contar mis problemas al pastor, no tengo por qué contarle mi situación. Más bien prefieres contarle a un amigo tuyo, a tu vecina, lo que sea, ¿sí? Que tal vez te puedan dar un consejo con su sabiduría, que tal vez no te ayudará en nada. Pero si traemos nuestros problemas primero a los pies de Cristo, porque Él es el que va a hacer, Él nos va a ayudar a resolverlos por medio de las personas que Dios ha puesto para guiarnos de una manera espiritual aquí y poder resolver esos problemas pequeños, ¿sí? Problemas que los podemos resolver aquí, problemas que se queden aquí en la iglesia y que podamos mantener la unidad del Espíritu de Dios aquí entre los hermanos. También nos dice que tenemos que huir del pecado, que tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos, que tenemos que poner nuestro servicio a Dios y que sobre todo tenemos que huir del pecado. Ese es el tema, hermanos, que se ha preparado para este día domingo. Yo quiero que ahí en tu casa puedas cerrar tus ojos y podamos orar, ¿sí? Gracias, Padre, te damos por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Bendito Dios. Gracias porque estas enseñanzas, Padre, entran en nuestro corazón como espada de doble filo, Señor, y nos pone, Señor, a hacer conciencia de cómo vivimos, Señor, de cómo llevamos nuestras vidas, de cómo resolvemos nuestras situaciones, nuestros problemas, y de cómo cuidamos nuestro cuerpo y cómo dedicamos al servicio tuyo, Señor, con nuestros cuerpos. Gracias, Padre, porque tu palabra es buena, es eficaz, Señor, y trae libertad, bendito Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por todas las personas que nos ven, Señor Jesús. Que seas tú transformando cada día, Señor, sus vidas, Señor. Que seas tú
trayendo cada día libertad, Señor. Y que cada día podamos vivir en esa libertad que tú nos has dado, Señor. Y que podamos hacer las cosas en libertad, no en miedo, no en esclavitud, bendito Dios. Gracias te damos por todos, Padre Santo. Te glorificamos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por poder compartir con nosotros esta palabra. Espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga mucho y que podamos nuevamente encontrarnos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.